Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, jueves 4 de abril de 2024. En nombre de IFA Capítulo Colombia, es un placer estar hoy con todos ustedes para discutir uno de los temas más trascendentales y desafiantes en el ámbito del derecho tributario internacional. Como saben, la revolución digital ha transformado radicalmente la forma en que las compañías operan y generan ingresos en distintos países. Las actividades puramente digitales, como son las plataformas en línea, el comercio electrónico, los servicios basados en la nube, a la fecha plantean numerosos desafíos en cuanto a la tributación internacional y la asignación de los derechos impositivos entre las distintas jurisdicciones involucradas. Por supuesto, Colombia y otros países latinoamericanos no son la excepción, con lo cual tienen el reto de adaptar sus sistemas tributarios a esta nueva realidad económica. A mi modo de ver, el reto sería encontrar un equilibrio entre entre el adecuado recaudo de impuestos y la promoción de un entorno que resulte favorable para la innovación, para el crecimiento de este sector económico. Sin duda es un tema complejo en su naturaleza, pero además su implementación genera varios obstáculos que ojalá las administraciones tributarias, los distintos operadores tributarios puedan en conjunto encontrar medidas necesarias que nos permitan generar los resultados esperados. Es por esto que IFA Colombia decidió invitar un panel de lujo para esta ocasión, integrado por abogados colombianos y extranjeros, un panel joven en representación de los miembros GIN de IFA y un panel que entiende los retos de este tema. Voy a presentarlo rápidamente. En primer lugar está Carolina Bustillo, asociada de Procopio, una firma con sede en San Diego, Estados Unidos. Nos acompaña también Zulay Arevalo, gerente senior de EY Colombia. Está con nosotros también Víctor Chiriboga, asociado de Lex Valor, con sede en Quito, Ecuador. Además, nos acompaña Ger Greve, asociado de Fisher, con sede en Santiago de Chile. Y a ellos los estará moderando Nicolás Bernal, asociado de Brigado Ruta. Sin decir más y agradeciendo de nuevo a nuestros panelistas, les cedo la palabra a Nicolás para que nos cuenten de qué se trata todo esto. Nicolás, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Ahí me escuchan bien, ¿cierto, Germán? Así es. Bueno, bueno, pues muchas gracias a IFA Colombia por la invitación a este panel tan interesante, en donde vamos a conversar sobre la tributación de la economía digital, ¿no? ¿Cuáles han sido esos retos, esas experiencias internacionales sobre el desarrollo de la economía digital en algunos países en Latinoamérica? Y vamos a también a tener la posibilidad de conversar sobre qué ha pasado en Estados Unidos. Como mencionaba Germán, pues a mi modo de ver es un panel de lujo porque hemos podido en un mismo panel incorporar varias perspectivas desde distintas jurisdicciones. Entonces vamos a hablar desde la perspectiva colombiana, vamos a hablar desde la perspectiva chilena, vamos a hablar desde la perspectiva ecuatoriana, desde la perspectiva boliviana y vamos a hablar también desde la perspectiva americana, lo cual resulta muy importante porque obviamente todos los temas de economía digital no pueden perder de vista el rol que juega Estados Unidos en el mundo y cómo, digamos, el rol de Estados Unidos pues va a terminar influenciando en todo lo que tiene que ver con BEPS y principalmente acción uno de BEPS. Entonces, esta charla pues básicamente la hemos diseñado de una forma mediante la cual vamos a intentar explicar cuál ha sido el avance, ¿sí?, de las medidas que han tomado los distintos gobiernos. Le hace Colombia, le hace Ecuador, le hace Chile, le hace Bolivia y posteriormente vamos a hablar del caso americano en relación con todo el tema de la economía digital, ¿sí? A partir de este fenómeno de la digitalización de la economía global, ¿sí?, que ha hecho que los gobiernos empiecen a tomar medidas desde el punto de vista de impuestos directos, le hace el impuesto sobre la renta, e impuestos indirectos, le hace, por ejemplo, el impuesto sobre las ventas, ¿sí? ¿Y cuáles han sido esas experiencias, cuáles han sido esos desarrollos, cuáles han sido esas problemáticas que han tenido estas jurisdicciones en relación con estos temas? Vamos a ver que por ejemplo, cuando hablamos de impuestos indirectos, las jurisdicciones han tenido un poco más de desarrollo que hablando de impuestos directos,
¿sí? Vamos a ver y al final de este panel vamos a hacer la explicación de, por ejemplo, esa norma tan compleja que creó la última reforma tributaria en Colombia sobre presencia económica significativa y cómo eso realmente es un desarrollo muy novedoso que otros países en Latinoamérica no han llegado a tener, ¿sí? Para finalmente llegar a definir entre todos unas conclusiones, esas problemáticas y por tanto pues unos retos que vamos a ver hacia el futuro en relación con lo mismo. Entonces, para iniciar el panel me gustaría primero darle la palabra a Gert, para que Gert, desde el punto de vista chileno y obviamente desde el punto de vista de lo que ha sido su actividad profesional hasta el día de hoy, nos explique un poco y nos ponga en contexto de qué es esto de la digitalización de la economía global, ¿sí? Que, digamos que, ¿por qué estamos hablando de estos temas en esta charla tan interesante y por qué los gobiernos a nivel mundial, principalmente los gobiernos latinoamericanos que están representados en esta charla, han tenido que tomar ciertas medidas desde el punto de vista de impuestos directos y desde el punto de vista de impuestos indirectos para regular y para intentar atraer cierto tipo de tributación frente a este fenómeno de la economía digital. Entonces, Gert, la palabra es tuya. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a IFA Colombia por la invitación y a este panel que efectivamente es de lujo. Em, yo creo que es interesante partir esta conversación por tratar de entender qué fue este fenómeno que ocurrió. Bueno, hay gente que lo ha llamado revolución y yo creo que efectivamente es una revolución. Acá es importante primero partir con una pregunta para poder responderla y después entrar de lleno a lo que ocurrió en cada jurisdicción y cómo cada jurisdicción ha implementado o no medidas respecto a esta digitalización. Respecto a, yo creo que la pregunta clave es ¿por qué nosotros llegamos a discutir esto? ¿Por qué esto es una discusión ahora? ¿Por qué no lo fue antes? ¿Por qué es problemático? Y o sea, esto parte porque en el fondo para entender esta pregunta, lo relevante es entender por qué, porque en el fondo, por qué un cambio en la forma en que se lleva a cabo la actividad económica tiene que tener por efecto una modificación en las reglas del sistema de tributación internacional. Em, en eso es clave entender que históricamente han habido grandes avances tecnológicos y en la forma en que se desarrolla la economía mundial y cómo se llevan a cabo los negocios, pero todos esos cambios han significado pequeños, podríamos decir, ajustes en nuestro sistema de tributación internacional. Antiguamente y hasta no hace mucho, el sistema económico mundial funcionaba principalmente en base al intercambio de bienes. Posteriormente hubo pequeños avances donde empezó a crecer en magnitud, podríamos hablar de la economía de servicios. Y ahí nuestro sistema internacional, principalmente modelos, comentarios, acuerdos bilaterales y multilaterales, hacían pequeños ajustes respecto a los servicios, se empezaron a incluir normas de retención en la fuente respecto de servicios en razón de lo anterior. Pero de un tiempo a esta parte, ya en el último, ya bien acercado a esta época, ha sido de mayor relevancia la existencia de intangibles y de servicios que se pasaron a denominar digitales. ¿Y por qué esto empezó a ser problemático a nivel de política, podríamos decir, tributaria? Es porque el sistema tributario internacional, podríamos decir, fundó sus bases hace alrededor de 100 años con el Carroll Report, que es un informe producido por el economista jefe Mitchell Carroll, apoyado por otros cuatro economistas. Y ese informe, lo que de alguna forma concluyó, que después fue adoptado por consenso, podríamos decir, por la economía mundial, lo que terminó siendo el primer modelo SD, pero que sigue teniendo en sus bases lo que hasta actualmente conocemos como la columna vertebral del sistema tributario internacional actual, se basaba en el supuesto de que, por un lado, tendríamos la discusión política entre los países de residencia, que son exportadores de capital, y los países fuentes, que son importadores de capital, y a partir de eso se llega a este consenso de que, bajo el supuesto de que, de que los países exportadores de capital pueden acceder al mercado de un país fuente únicamente instalándose, ya sea por medio de un establecimiento permanente o una subsidiaria en ese país. Y eso fue un consenso al que se acordó y a partir de eso se desarrolló el concepto de establecimiento permanente y a partir de eso se le entregó potestad tributaria al país fuente en la medida que se cumplían esos supuestos
Y eso se entendió justo y legítimo hasta hace no mucho, podríamos decir. Y a partir de eso, el principio de plena competencia y la contabilidad separada por las actividades, entendiendo actividades separadas y cómo estos se remuneraban, pareció injusto hasta no hace mucho tiempo. Pero hasta hace un poco empezó a ocurrir que los avances tecnológicos ya no fueron como los de antes, porque empezaron a impactar este consenso. ¿En qué sentido? En el sentido que la tecnología permitió a los países de residencia, a las empresas en definitiva, acceder a los consumidores de un país sin necesidad de instalarse físicamente en el país fuente, podríamos decir. Entonces, como se empezó a lograr esta interacción, esto generó frustración, podríamos decir, tributaria respecto al país fuente, porque en el fondo el país fuente ya no se cumplían los presupuestos de hecho para poder grabar y en el fondo ejercer su potestad tributaria. A esta situación se le denominó el poder acceder en el fondo al mercado de un país sin tener presencia física, se le denominó como scale without mass. En el fondo, poder acceder a un mercado sin necesidad de instalarte en ese mercado. Y eso pasó a ser problemático para los países fuente. A partir de lo anterior, surge la pregunta como ya, ¿y qué hacer? Y cuando se surge la pregunta del qué hacer respecto a esto, se empiezan a observar las normas, en el fondo el corazón de nuestro sistema internacional, y se nota que el sistema internacional no está internamente equipado para proponer una solución dentro del sistema. ¿Ya? No tiene las herramientas para poder proponer una solución dentro del sistema. Y esto es principalmente, se puede ver reflejado en los conceptos de establecimiento permanente y en las normas de precio y transferencia, que son el corazón de nuestro sistema tributario actual. Respecto al concepto de establecimiento permanente, podemos hablar del requerimiento de presencia física como umbral para determinar el país fuente poder grabar. Y esto porque en el fondo, al poder acceder a un mercado sin necesidad de presencia física, ese requisito se vuelve eh, innecesario, o sea, ya no es suficiente para el país fuente. Y con la tecnología actual, en el fondo, las empresas pueden acceder al mercado sin necesidad de cumplir ese requisito. Y eso se traduce en que los países fuente no pueden ejercer tributación bajo las reglas actuales. El concepto, también dentro del concepto de establecimiento permanente, cuando no, el concepto de establecimiento permanente no es solo una regla de nexo respecto del país fuente para poder ejercer su potestad tributaria, sino que también permite identificar cuáles son las rentas que son atribuibles a este establecimiento permanente y en el fondo a partir de eso determinar sobre qué el país fuente puede grabar. Y con las reglas actuales, las reglas actuales de establecimiento permanente, solo miran elementos de la oferta del mercado, es decir, principalmente capital-trabajo, para efectos de determinar esas rentas. Entonces, si una empresa no tiene instalaciones del punto de vista desde la oferta, o sea, de capital y trabajo en el país fuente, no puede ejercer el país fuente potestad tributaria y poder grabar. Y eso es lo que genera frustración desde el punto de vista del concepto de establecimiento permanente. Por otro lado, están las normas respecto a las normas de precio de transferencia. Las normas de precio de transferencia, en definitiva, son la aplicación del principio de plena competencia o el arm's length principle. Y esta permite atribuir rentas, donde el corazón de estas reglas atribuyen rentas de acuerdo a las funciones llevadas a cabo, los activos utilizados y el riesgo asumido. Entonces, si uno mira estos elementos que se comprenden para atribuir rentas de acuerdo a las reglas de precios de transferencia, siempre se miran también a los elementos de la oferta del mercado para efecto de determinar cuál es la remuneración de esa actividad llevada a cabo, de ese riesgo asumido o de ese activo utilizado. Entonces, a partir de lo anterior, las reglas de precios de transferencia no consideran el aporte de la demanda del mercado para otorgar potestad tributaria al país fuente. En definitiva, la práctica se traduce que si no hay actividad del prestador del servicio digital en el país fuente no tiene posibilidad de grabar. Entonces, cuando se analizan estas reglas, que son el corazón de nuestro sistema internacional, se observa que para poder efectuar este cambio,
dentro de esta regla, estas reglas no nos permiten efectuar ningún ajuste que venga a solucionar el problema que presenta la economía digital versus los problemas que se presentaron a nivel de política tributaria a lo largo de la historia. Entonces, yo he escuchado gente que ha dicho que es como tratar de ir al espacio con un auto. Cuando uno no puede ir al espacio con un auto, tiene que hacer un cambio mayor para poder enfrentar este problema que es el que genera frustración en los países fuentes. Bueno, y de ahí nace esta distinción que cuando hablamos de economía digital ya no se habla de país fuente, sino que se habla de país de mercado, porque es en el fondo donde está el mercado del servicio prestado por el servicio digital. Entonces, a partir de eso, nace esta demanda del sistema tributario que exige la modificación de las bases de nuestro sistema actual. Y exige en el fondo, lo que revela, el fondo es que acá no vamos a, en nuestro sistema tributario ya no puede mirar solamente a los elementos de la oferta del mercado, sino que tiene que empezar a mirar a los elementos de la demanda del mercado. Fondo, ¿dónde están los consumidores? ¿Dónde están los usuarios? Y esto es algo que a nivel de legislación de tributación corporativa es bien difícil porque siempre se ha mirado en nuestro sistema a los elementos de la oferta, principalmente capital y trabajo, y nunca se ha mirado al lado de la demanda. Pero es algo que las ciencias económicas de alguna forma han asumido y hace poco en la discusión de política tributaria se ha asumido, que es lo que se reflejó de alguna forma podríamos decir, en el ejemplo de Alfred Marshall, el economista, que hablaba de las tijeras de Marshall, que al fondo cuando se cruza la oferta con la demanda es donde se genera el valor. Y por lo tanto yo no puedo cortar un papel con una sola, en el fondo yo corto un papel solamente con la interacción de la oferta y la demanda, y ahí es donde se genera el valor. Entonces, el desconocer el aporte de la demanda es algo que no podemos hacer y que en el fondo el sistema ahora internacional y la demanda de los países de mercado está exigiendo. Y acá hay una cuestión bien relevante de carácter político, porque en el fondo históricamente el sistema internacional, hemos reconocido países de residencia y países fuente y a partir de eso han desarrollado sus políticas tributarias en base a si son principalmente exportadores o importadores de capital. Y ahí en principio podemos casi distinguir entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Pero esta situación actual, dada la economía digital y dado que las principales empresas de economía digital se centran principalmente en algunos países, o sea, principalmente, de hecho, principalmente en Estados Unidos, ha hecho que la demanda de esta discusión política respecto al ejercer tributación en los países de mercado ha igualado de algún modo al resto de los países dentro de esos países desarrollados y países en vías de desarrollo. Entonces, de alguna forma, en la discusión, por un lado tenemos a Estados Unidos, que es el país donde están las principales matrices de entidades prestadoras de servicios digitales, y por el otro lado tenemos a países desarrollados como países europeos, eh, y a los países en desarrollo que están de alguna forma en un mismo pie, que en el fondo demandan, porque todos ellos ven frustrados su potestad tributaria en la fuente. Entonces, en el fondo, esto es lo que lleva, esto es lo que revela el conflicto político de esto. De alguna forma, en Estados Unidos están las empresas GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, y en Europa no existe esta gran cantidad de empresas. Podríamos mencionar quizás Spotify, que es sueca, pero no hay mucho más. Entonces, en el fondo, esto lleva a que la discusión, de alguna forma, se lleve en estos tonos, y por eso, como después va a contarnos Carolina, la relevancia de la opinión de Estados Unidos es tan grande porque solo con Estados Unidos se va a lograr un acuerdo transversal a nivel mundial. Muchas gracias. Entonces, pues, lo que tenemos es, digamos, una nueva realidad económica en donde tenemos muchos elementos y muchos componentes. Un elemento de grandes multinacionales que prestan servicios a través de medios digitales, unos países en desarrollo, unos países desarrollados, este tema de la oferta y la demanda que tú explicas muy bien, Gert, y al mismo tiempo la necesidad de empezar a desarrollar políticas y medidas a nivel local y a nivel internacional, de las cuales también vamos a conversar más adelante, para un poco intentar sopesar y distribuir esa tributación que se genera a través de estos nuevos medios, digamos, de prestación de servicios o de venta de bienes.
El tema político, que también es muy interesante, en especial el tema americano, lo vamos a hablar más adelante con la explicación que nos va a hacer Carolina de qué está pasando en Estados Unidos, de qué va a pasar desde el punto de vista político, de por qué las elecciones presidenciales también son muy importantes, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Ahora, quisiera que nos concentráramos ya en las medidas que han tomado las distintas jurisdicciones desde el punto de vista de la tributación de la economía digital. Y quisiera y les propongo que empecemos por los impuestos indirectos. Tal vez porque cuando hicimos las charlas preliminares con todos los panelistas, pues nos dimos cuenta que tal vez la mayor diversificación o el mayor número de medidas desde el punto de vista de tributación de economía digital estaban enfocados en temas de impuestos indirectos, particularmente en materia de IVA. Vamos a ver que en materia de impuestos directos como renta, cada jurisdicción tiene medidas muy diversas y que tal vez Colombia dio un paso muy importante y vamos hacia adelante con las reglas de presencia económica significativa que más adelante Zulay nos va a explicar, de las cuales también vamos a conversar más adelante. Entonces, les propongo que empecemos a hablar sobre las medidas que tiene cada una de las jurisdicciones en materia del IVA para que podamos identificar cuál ha sido el desarrollo en cada una de las jurisdicciones y que al final podamos identificar, digamos, cuáles son los retos, cuáles son las grandes diferencias, porque cuando conversamos inicialmente al momento de montar este panel, vimos que existían diferencias en esos conceptos que ustedes ven ahí en la pantalla, diferencias en cuáles son los hechos generadores que dan lugar al impuesto, quiénes son los responsables, cuáles son los sujetos pasivos económicos, cómo hace el Estado, ¿sí?, para realmente lograr un recaudo. Vamos a ver que hay jurisdicciones en las cuales ya el recaudo es bastante importante cuando hablamos de impuestos indirectos como el IVA frente a proveedores de servicios digitales del exterior. Hay otras jurisdicciones en donde no existe ningún tipo de regulación y hay otras en las cuales inclusive como Colombia pues existen medidas como exclusiones o beneficios fiscales atados a este tipo de situaciones. Entonces, para abrir este tema me gustaría darle la palabra a Zulay para que Zulay nos cuente desde el punto de vista colombiano cómo ha sido el desarrollo de la normativa desde el punto de vista de impuestos indirectos, particularmente de IVA, cómo ha sido el desarrollo de las normas que ha tenido nuestro país para tratar la economía digital, específicamente los servicios prestados por proveedores del exterior, desde el punto de vista digital, cuáles son los retos y pues digamos sobre todo cómo se ha enfocado el tema del cumplimiento de obligaciones formales y recaudo a nivel Diana. Entonces, Zulay, tienes la palabra. Gracias, Nicolás, y buenos días a todos. Y de antemano quería agradecer a IFA Colombia por la invitación de participar en el panel y a mis copanelistas. Bueno, en Colombia, desde la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, se amplía un poco el hecho generador del impuesto sobre las ventas y tenemos que, en el caso de servicios en particular, el hecho generador del impuesto es la prestación de servicios desde el exterior a cuyos destinatarios sean residentes o domiciliados en Colombia. Entonces vemos que pasamos de que había una restricción para cierto tipo de servicios prestados desde el exterior y ahora se amplía el horizonte y se cubren todos los servicios. Entonces, puede ser que frente a otras jurisdicciones que tienen medidas específicas o normas específicas de servicios digitales, nosotros tenemos una norma un poco más general que cubre toda la gama de servicios. Ahora bien, con respecto a quién es el responsable del impuesto, tenemos dos situaciones. Una es en el caso en el que el destinatario del servicio sea responsable del impuesto sobre las ventas en Colombia, y esto nos hace pensar un poco en las transacciones B2B, en donde será este destinatario el que sea el responsable de recaudar el impuesto, y esto se hará a través del mecanismo de cargo revertido, en donde el destinatario calculará el IVA que se genera en la transacción, lo, lo pagarán las autoridades tributarias y eventualmente se lo podría tomar como descontable frente a los IVAs generados. El otro supuesto es el supuesto en el cual no exista un responsable de IVA en la transacción, es decir, el destinatario no es responsable de IVA. En ese caso, lo que ha previsto la ley colombiana es que el prestador de servicios del exterior deberá registrarse en el Registro Único Tributario como responsable del impuesto sobre las ventas, deberá presentar las declaraciones bimestrales del impuesto y hacer los pagos correspondientes. Esto se asimila más a las transacciones B2C.
Ahora bien, en el caso de servicios digitales, sí que tenemos una norma especial frente a un mecanismo de recaudo y es en el caso de que frente a estos servicios digitales se hagan pagos mediante tarjetas débito o tarjetas débito. Entonces, la norma prevé que en estos casos el recaudo del IVA será a través de la entidad emisora de la tarjeta débito o crédito. Y en principio esto suena muy bien y resulta bastante eficiente, sin embargo, en la práctica hemos tenido bastantes desafíos en la aplicación del mismo, no solamente porque lo que señala la regulación y las normas es que el prestador de servicios del exterior tiene que solicitar la aplicación de este mecanismo de recaudo especial y pues además de ello, ya desde el punto de vista operativo, pues requiere que las entidades emisoras de tarjetas de débito y crédito estén debidamente preparadas y cuenten con toda la información para cumplir correctamente con el recaudo del impuesto. Frente al primer frente, si bien hay algunos prestadores de servicios del exterior que han presentado esta solicitud ante las autoridades tributarias, el avance ha sido casi que muy poco. Y en este frente no hemos tenido mayores directrices de qué es lo que se debería hacer o cuáles serían los pasos a seguir para poder implementar efectivamente este mecanismo especial de recaudo. Y pues por el otro lado parece también que existen bastantes desafíos desde el punto de vista eh, operativo frente a las entidades emisoras de las tarjetas de débito. Y finalmente, como tú lo mencionabas, Nicolás, yo quería hacer mención a ciertos temas de economía digital que tenemos beneficios tributarios en materia de IVA en cuanto a que se consideran servicios excluidos y en este caso el suministro de páginas web, los servicios de computación en la nube, los servicios de hosting y asimismo algunos servicios de educación en línea se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas. Entonces, en esos casos, si bien en principio caemos dentro del hecho generador amplio, de nuevo la norma y la exclusión nos saca y en este caso entonces tenemos prestadores de servicios del exterior que prestan servicios en Colombia, pero que no tienen que estar sujetos al cumplimiento de estas obligaciones. Muchas gracias. Me gustaría entonces ahora preguntarle a Víctor, desde el punto de vista del Ecuador, ¿cómo ha sido la experiencia con la tributación o las medidas de tributación en relación con impuestos indirectos? Que nos explique un poco cómo funcionan las normas de servicios digitales que tiene el Ecuador desde el año 2020 y un poco también quisiera que nos explicara qué diferencias ve con lo que ha explicado Carolina ha funcionado desde el punto de vista colombiano y los retos que tenemos en Colombia principalmente frente a la aplicación formal del cumplimiento y el recaudo del tributo. Entonces, Víctor tiene la palabra. Muchísimas gracias, Nicolás. Un gusto saludarles a todos. Muchísimas gracias, IFA Colombia, también por la invitación. Pues de la exposición de su live veo que hay muchísimas similitudes con el impuesto a los servicios digitales que ha implementado Colombia, a los que han sido implementados por parte del Ecuador a través de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria del año 2020. Efectivamente, se han considerado elementos importantes para la gravabilidad de servicios digitales. El Ecuador tiene una definición bastante exacta respecto a qué deberá considerarse como servicios digitales y son aquellos prestados y contratados a través de Internet o de cualquier adaptación o aplicación de protocolos de plataformas o tecnología utilizada por Internet u otras redes que por su naturaleza estén básicamente automatizados y requieran una intervención humana mínima. Y esto es importante toda vez que una definición ya expresa contenida en la normativa tributaria nos limita a ciertos conceptos o ciertos servicios adicionales que podrían no estar contemplados dentro de este IVA a los servicios digitales. Y aquí una reflexión muy importante y es que a mi criterio, usualmente todos los servicios, sean digitales o no digitales, efectivamente se encontrarían grabados con el impuesto al valor agregado. Ahora lo que se ha hecho es una aclaración respecto al procedimiento y cómo recaudar en función de que la digitalización de la economía, que bien ha sido expuesta por Gert, nos lleva a que no necesariamente tengamos un fácil recaudo, pero el IVA, por principio de territorialidad que tienen cada uno de los estados, pues debería considerarse respecto a la prestación o donde se encuentra el beneficio como tal de este servicio.
En este caso, el Ecuador, a partir del 1 de abril, pues hemos incrementado nuestra tarifa del impuesto al valor agregado al 15%, con lo cual todos los servicios digitales prestados por no residentes o que han sido importados por parte de los residentes fiscales ecuatorianos, sean personas naturales o sociedades, pues estarán grabados con el 15% del impuesto al valor agregado. El hecho generador es muy similar al de Colombia, efectivamente, es en el caso de la importación de servicios digitales, se verifica el momento del pago de parte del residente o de un establecimiento permanente situado en el Ecuador. Ahora bien, efectivamente, igual como menciona Zulay, la forma de pago y quien se vuelve como responsable de efectuar esta retención del impuesto al valor agregado. No nos olvidemos que si bien se está grabando a una transacción prestado por un no residente de prestación de servicios digitales o tecnológicos, quien asume la carga de tributo es el responsable ecuatoriano o la persona ecuatoriana que importa como tal el servicio y que paga al exterior por la utilización de cualquier aplicación, llámese Facebook, Netflix, Spotify, lo que fuera, pero efectivamente quien asume ese tributo somos los ecuatorianos. ¿Cómo lo hacemos y cómo efectivamente se lo recauda y se lo paga a las arcas fiscales, en este caso al Servicio de Rentas Internas? Pues a través de las instituciones financieras o las entidades emisoras de las tarjetas de crédito. Esto en el caso, pues, que sea un residente fiscal ecuatoriano, persona física ecuatoriana. Cuando tratamos de personas jurídicas, ¿no es cierto?, sociedades que son agentes de retención del IVA, pues esa importación, ¿ya?, de la prestación del servicio con la correspondiente factura deberá ser liquidada por parte del contribuyente, persona jurídica, agente de retención del impuesto al valor agregado, nacionalizar la factura, como en cualquier otro caso de prestación de servicio, y pagar a las arcas fiscales. La retención ha sido muy claro, específica en determinar que es al momento del pago en que se debe efectuar la retención, y esto es de manera consecutiva, y se los paga, y se los declara y se los paga hasta el día 15 del mes subsiguiente al periodo declarado. Aquí en el Ecuador quiero hacer una precisión que ha funcionado muy bien. Las instituciones financieras o emisoras de las tarjetas de crédito ya constan o tienen un proceso armado respecto a los pagos que son efectuados a través de tarjetas de créditos. Y a mí, por ejemplo, mi suscripción de Netflix, Amazon Prime, Spotify o lo que fuera, pues tengo un débito correspondiente al 15%, en este caso, del impuesto al valor agregado por IVA a los servicios digitales. La base imponible corresponde al total del valor pagado, al total de la transacción. Si el día de mañana yo tengo una factura de 10, pues del 1,5 será el valor que me debita como tal el banco para realizar el pago. Tenemos una precisión específica respecto a comisionistas, en donde cuando se puede determinar como tal la comisión que un prestador de servicio digital, comisionista para efectos fiscales ecuatorianos, llámense en estos Rappi, Uber Eats, en donde se puede demostrar como tal que existe una comisión por la prestación del servicio, pues se aplica sobre esta comisión el valor del IVA a servicios digitales. ¿Por qué? Porque la transferencia del bien, es decir, la compra de la hamburguesa, ya llevaría implícita un IVA a la compra del consumidor ecuatoriano. Y por tanto, el duplicar ese valor, pues tendría una doble imposición respecto al mismo valor, el impuesto al valor agregado. ¿Qué es importante mencionar? Que el SRI tiene un catastro. El SRI es la Administración Tributaria Ecuatoriana, tiene un catastro de prestadores de servicios digitales en donde constan 1.464 razones sociales. Y aquí podemos ver Uber, Uber Bebé, Uber Rappi, Uber Pride, Uber, todas las variaciones de las denominaciones sociales, de las razones sociales que podría tener una compañía. Importante mencionar que solamente 79 son comisionistas y solamente 4 se han registrado como prestadores de servicios digitales ante el SRI, lo cual tenemos una limitación ahí importante, pero ha funcionado muy bien. No sé cómo esté funcionando en Colombia. La verdad es que dentro de nuestra experiencia, la retención y el recaudo al fisco, no tenemos datos exactos. La administración tributaria no nos da los datos exactos respecto a cuánto refleja o cuánto representa este IVA a los servicios digitales, pero ha sido un éxito dentro del Ecuador. Bueno, pues es una gran explicación y es bien interesante ver cómo el caso ecuatoriano es tan exitoso. Digamos, estos números que presenta Víctor desde el punto de vista digamos, de las personas que están ya registradas en el catastro y lo bien que está funcionando el tema, digamos, de la retención
pues sin lugar a dudas puede ser un elemento que otras jurisdicciones en los cuales, pues digamos, hasta ahora está iniciando el tema, o como veremos en el caso boliviano, en donde realmente no ha iniciado ningún tipo de medidas desde el punto de vista de tributación de la economía digital en impuestos indirectos, pues sí puede ser un gran ejemplo a seguir. Y esta última parte que tú mencionas, Víctor, de este, digamos, éxito que ha tenido las normas ecuatorianas frente al caso del IVA, pues me lleva a preguntarle a Gert por el caso chileno. Quisiera preguntarte, Gert, ¿cómo funciona, digamos, el tema del impuesto indirecto en Chile frente a estos servicios de economía digital? Y también me gustaría preguntarte un poco por el éxito que entendemos también ha tenido el caso de las medidas de la jurisdicción chilena, y que también nos cuentes un poco sobre temas de recaudo que al mismo tiempo entendemos son igual de exitosas que en el Ecuador. Que la palabra es tuya, Gert. Gracias, Nicolás. Gracias. Bueno, en Chile el IVA digital se incorporó bastante más tarde que en Colombia, pero creo que, que más o menos en la misma época que ocurrió en Ecuador. Acá destaco también lo que dijo Víctor, que esto ocurrió respecto a estos servicios digitales, que de acuerdo a principio de territorialidad o principio de destinación, como algunos lo llaman, o como de hecho la OCDE lo ha tratado de llamar para efectos de grabar todo esto, estos servicios siempre estuvieron grabados a nivel chileno, principalmente por regla, en el fondo se entendía que el servicio estaba utilizado en Chile. Sin embargo, no existía la posibilidad práctica, o sea, existía una muy difícil posibilidad de fiscalización por parte de la autoridad tributaria y tampoco existían muchas facilidades para efectos del cumplimiento de las empresas. Entonces, en definitiva, cuando se incorpora este IVA digital que funciona en términos prácticos muy similar a lo que señaló Zulay en Colombia respecto al cobro del B2C, donde se registra la plataforma o el prestador extranjero para pagar su propio IVA, o se genera el cargo reverso cuando se presta a un contribuyente de IVA. En definitiva, esta reforma lo que generó fue la estructura para que se genere el cumplimiento tributario. Y en ese sentido, fue un éxito porque se registraron muchas plataformas y lo otro que ocurrió fue que al paso del tiempo esta reforma empezó este IVA digital empezó a operar a principios o sea, en junio del año 2020 y transcurrido cierto tiempo, la autoridad tributaria chilena identificó qué prestadores, identificó ciertos prestadores que deberían haber estado inscritos pero no se inscribieron en este registro para cumplir la normativa y a partir de eso emitió una resolución donde lo identificó y le remitió esta información a los bancos y a los emisores de tarjeta en realidad, y ellos pasaron a ser responsables del pago de de la retención y el pago de este tributo. Y ahí se genera en el fondo el cambio de sujeto responsable del pago del tributo. Y eso respecto a los bancos fue, en términos prácticos, bien complicado. Tuvieron que incurrir en una inversión bien grande, tuvieron varias complicaciones logísticas, especialmente porque cuando uno habla de emisores de tarjetas de crédito, ellos tienen relaciones, o sea, el banco tiene relaciones con las marcas como Visa, Mastercard, entonces tenían problemas de información que al parecer en el tiempo fue mejorando y eso y fue operando de mejor manera. Como tú señalabas, en efectos prácticos, a nivel de recaudación, esto fue bien destacado. La autoridad tributaria lo ha destacado varias veces. De hecho, el último reporte es de febrero de este 2024, donde resume desde la incorporación de la norma a fines, hasta diciembre del 2023 y señala que se recaudaron 1.000 millones de dólares entre esos periodos. Se registraron 426 plataformas que representan la gran mayoría de los prestadores digitales. Entonces, en el fondo, pese a que uno podría hacer que el número de plataformas no inscritas, que son 92, son igual hartas, pero ellas no tienen el flujo económico tan relevante como son las 426. Y la misma autoridad tributaria señaló que los bancos han retenido, desde que se incorporó la norma, cerca de 2 millones de dólares como agentes retenedores. Entonces, a partir de esto han habido plataformas que incluso fueron señaladas en esta resolución donde se les hace el cambio de sujeto, que después han sido desenroladas
de esta resolución. Dentro de esa está Grammarly, como no sé si algún espectador lo ocupará, pero es bien conocida. Y lo otro que puedo destacar desde el punto de vista chileno es que actualmente se presentó un proyecto que está en discusión y que ayer ya fue aprobado por parte del Parlamento en Chile, en el que busca extender este sistema para los servicios digitales a todos los servicios prestados por prestadores no residentes en Chile. Y ahí en el fondo se elimina el hecho grabado de servicio digital y se incorpora en el fondo al hecho grabado general del servicio, pero se le permite la aplicación de este sistema a todos los otros prestadores de servicios para aumentar el cumplimiento no solo en tipos de en servicios digitales, sino que en todo otro tipo de servicios. Y por otro lado, otra modificación que también es recomendación OECD, pero podríamos decir que es más disputada, también se incorpora a la obligación de los marketplaces para incorporarse a este registro y que ellos sean encargados de pagar el IVA respecto de los bienes que se importen que son de poco valor. Muchas jurisdicciones dentro de estas Chile tienen una exención, podríamos decir, de minimis, un umbral mínimo para efectos de pagar el IVA en la importación, y esto se eliminaría para efectos de que se grave. Y esto en el fondo es una propuesta de la Cámara Chilena de Comercio, porque en el fondo se produce una desigualdad entre el vendedor de un producto de bajo valor chileno versus un productor de bajo valor extranjero que puede ser gigante, como podría ser Alibaba. Entonces, esa norma busca igualar esta situación. Y por otro lado, en Chile existió una discusión muy importante respecto a las plataformas de apuestas online, en el que por un lado se declararon ilegales en tanto las apuestas y bueno, la superintendencia de casinos dijo que deben ser solamente, o sea, informó algo que ya se sabía, que en el fondo los servicios de apuesta solamente deben ser regulados y estas entidades no están reguladas en Chile, pero entonces les declaró ilegal. Muchas de estas servicios de apuestas online se habían registrado en este sistema simplificado como prestadores de servicios digitales, pero posteriormente, dado esta información de la Superintendencia de Casinos y posteriormente un fallo de la Corte Suprema, em, fueron desenrolados de este sistema simplificado. Entonces, actualmente se encuentran, podríamos decir, en una especie de incumplimiento tributario, porque por un lado la autoridad tributaria dijo que estaban sujetos al tributo, pero los desenroló del sistema que le permitía el cumplimiento. Y actualmente hay una ley en discusión respecto a estas plataformas de apuestas online que ha sido bien, bien polémica. Entonces, fíjense lo interesante. Vemos tres jurisdicciones eh, que básicamente tienen unas medidas que están en la ley, unas medidas que básicamente suponen unos hechos generadores, unos más abiertos que otros, unas medidas que, entre comillas, todas tienden a buscar un registro para generar un mayor recaudo, unas que han sido más exitosas que otras respecto al recaudo efectivo a través de, por ejemplo, las instituciones financieras. Y este caso chileno, digamos, también es bien interesante por las nuevas medidas que comenta Gert, ¿no? Digamos, digamos, necesidad de fortalecer ese hecho generador para extender el concepto a todo tipo de servicios, si te entendí bien, Gert, no solo digamos, a los servicios calificados dentro de la noción de servicios digitales, el tema del marketplace, que por supuesto, digamos, debe ser muy complejo y en Colombia también lo hemos visto, digamos que es algo muy complejo de manejar. Y este tema que también comentas del tema de las normas minimis cuando se hacen importaciones, que también inclusive en Colombia existen y que en Colombia también hubo una gran discusión en la última reforma tributaria respecto sobre todo de qué pasaba cuando se importaban productos de países asiáticos o de Estados Unidos, pues que también resulta bien interesante. Entonces, esto me da paso para preguntarle a Carolina, ¿cuál ha sido la experiencia que ha tenido Bolivia desde el punto de vista de regulaciones en impuestos indirectos frente a economía digital? Obviamente haciendo la claridad que esto, pues Carolina lo va a explicar muy bien, digamos de que Bolivia es un país, digamos, de fuente territorial, que tiene, digamos, unas complejidades un poquito distintas a las que han tenido jurisdicciones como Colombia, Ecuador y Chile. Entonces, Carolina, tiene la palabra. Gracias, Nico. Buenos días a todos y a todas. Gracias a IFA Colombia por la invitación a este
a este panel tan interesante. Y bueno, ahora entrando en materia respecto a Bolivia. En el caso de Bolivia, de los 3 países que ya hemos mencionado, es probablemente el que menos desarrollo tiene en la materia. Se presentó el proyecto de ley número 164 sobre servicios digitales a la Asamblea Legislativa en abril de 2021. Sin embargo, al día de hoy no ha habido ningún avance desde entonces. El proyecto de ley tiene como objeto ampliar el alcance del IVA a los servicios digitales prestados desde el exterior y se determina que el hecho imponible, el hecho generador, se perfecciona al momento del consumo, utilización o explotación de estos servicios en el territorio nacional o bien al momento del pago del precio, o sea, lo que suceda primero. Este IVA, que es del 13%, deberá estar incorporado en el precio del servicio y cobrado en dólares, lo que claramente va a impactar al consumidor final, o sea, nosotros, ¿no? En la práctica, el proyecto de ley contempla que o sean los prestadores de servicios, entiéndase Netflix, Zoom, los que se registran ante el Servicio de Impuestos Nacionales, que es nuestra autoridad tributaria, o bien sean las entidades financieras o las administradoras de tarjetas de crédito las que realicen la retención respectiva. Al día de hoy, como les digo, ese es el avance de Bolivia en esta materia. No ha habido mayor discusión en la Asamblea sobre el proyecto de ley. Y pues como vamos a ver más adelante, quizás la oportunidad o las vías para explorar esto ya en la práctica sean justamente similares a las que mencionaba Víctor respecto a las administradoras de tarjetas de crédito haciendo las veces de retener el impuesto, ¿no? Para imposarlo después al fisco boliviano. Ese es el avance ahorita respecto a impuestos indirectos en Bolivia. Muchas gracias, Caro. Bueno, ahora, digamos, quisiera que nos centráramos un poco en la discusión de impuestos directos, que hablemos cuáles han sido esas medidas que han tomado las distintas jurisdicciones, si es que han tomado alguna, particularmente tratándose del impuesto sobre la renta. Y obviamente, pues digamos, aquí uno no puede entrar a hablar sobre las medidas sin hacer un breve comentario a la acción 1 de BEPS, ¿sí? Digamos, muy ligado a lo que mencionaba Gert al inicio. Y quisiera hacer una introducción de un minutico rápido y ya les doy la palabra a nuestros panelistas para que nos puedan compartir las experiencias en cada una de las jurisdicciones. Gert mencionaba algo muy interesante al inicio de la conferencia, y es que obviamente toda esta discusión está enfrascada en esa nueva realidad económica, esa nueva realidad económica mundial. Y esa nueva realidad económica mundial básicamente lo que supone, ¿sí? Es que existe una prestación de unos servicios a través de unos medios completamente novedosos y un consumo que también depende de esa prestación de esos medios novedosos. Y que al mismo tiempo tiene unas adiciones, y es que se trata de unos prestadores que muchas veces son grandes empresas, como empresas multinacionales que están ubicadas en distintas jurisdicciones del mundo y en donde los consumidores al mismo tiempo también están ubicados en distintas jurisdicciones. Unas jurisdicciones más desarrolladas, otras jurisdicciones que están en vía de desarrollo, como pues algunos países latinoamericanos, incluyendo Colombia y los demás panelistas en esta conferencia. Entonces, en el marco de esa discusión global, ¿sí?, que se inició para hacerle frente a estos desafíos de la economía digital, pues sabemos todos que las acciones que desarrolló la OCDE a través de ese programa de BEPS, ¿sí?, digamos, buscó efectivamente modular esos temas de la economía digital. Y la acción número 1 de hecho, fue la primera acción que salió para, digamos, hacerle frente a estos desafíos de la economía digital. Es bien interesante cuando uno mira la acción 1 de BEPS porque existen, digamos, la presentación de la problemática, que la hemos venido planteando muy pues, a grandes rasgos en esta charla, con algunas recomendaciones que se hacen en el marco de la OCDE frente a impuestos indirectos, un poco medidas que ya han adoptado las jurisdicciones que hemos presentado con anterioridad, y también a nivel de impuestos directos, ¿no? Un poco medidas adaptadas a las nociones de establecimiento permanente, por ejemplo, y otras que se han salido un poquito más y han ido un poquito más allá de las recomendaciones de la acción 1 de BEPS, como va a ser el caso de Colombia con la nueva norma de presencia económica significativa. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría preguntarle a Gert, desde el punto de vista de impuestos directos, principalmente desde el punto de vista del impuesto de renta, que nos cuente cuál ha sido la experiencia chilena, que nos cuente si es que ha habido un desarrollo normativo
¿Cómo ha sido, digamos, la experiencia frente a Pilar 1 de BEPS y qué comentarios tiene al respecto? Gracias, Nicolás. La verdad es que en Chile no ha habido mucha discusión respecto a Pilar 1. Ocurrió que en un proyecto de ley del año 2018, que fue en el mismo en que se aprobó el impuesto del IVA digital, se propuso, previamente a que se produjera dentro del proyecto, pero de manera en un punto anterior, se propuso el establecimiento de un impuesto a los servicios digitales, un DST, pero bien podríamos decir medio rudimentario, en el sentido que era una tasa de un 10% sobre el monto, sobre el flujo, el monto que se pague desde Chile, sin ninguna deducción. Posteriormente, es un impuesto parecido al que terminó siendo establecido, pero como IVA digital. Esta norma comprendía que si el pago se efectuaba con tarjeta de crédito, fuese el emisor directamente el agente retenedor, y en el caso de que si se pagaba con efectivo, que puede ser una situación bien extraña, el prestador extranjero de alguna forma tenía que cumplir, pero no se le daba una estructura de cómo pago. Por eso hablo como que era medio rudimentario. Y como nexo respecto a Chile, el único nexo que establecía que era relevante era que el medio de pago haya sido emitido por un emisor chileno. Eso era lo que en el fondo hacía el nexo con Chile. Si se pagaba desde una tarjeta emitida por un banco chileno, en el fondo se entendía que iba a estar sujeto a este tributo. Y otra característica importante yo creo que del tributo que es muy propia de Chile, que se propuso pero nunca se aprobó, es que buscaba reemplazar a cualquier tributo. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque Chile tiene, de manera particular, una comprensión, podríamos decir, como unida respecto al impuesto de retención de renta con el IVA, cuando lo relaciona constantemente, buscando evitar completamente a que se apliquen ambos impuestos. En fondo, en Chile nunca va a ocurrir, o sea, no hay pasos de laboratorio en que ocurre, pero nunca debería ocurrir que un servicio sea grabado con IVA y al mismo tiempo sea grabado con impuesto de retención, withholding tax, el mismo servicio. Entonces la norma lo busca evitar. Y este tributo decía que en el fondo venía a reemplazar eso, por lo tanto hubiese reemplazado un impuesto del IVA. Por otro lado, dentro de las cosas en que Chile ha avanzado en este sentido, que ha sido de manera muy tímida, Chile en esta misma reforma en que se aprobó el IVA digital, modificó, bueno, incorporó en su legislación el concepto de establecimiento permanente. Antes no estaba en ninguna legislación, solamente estaba mencionado como en actos administrativos emitidos por la autoridad tributaria. Y de manera, esto fue mencionado por la gente que generó el proyecto y se terminó aprobando, ellos eliminaron el concepto fijo de negocios, el concepto está naturalmente un lugar fijo de negocios, eliminaron el concepto fijo tratando de tímidamente avanzar en un eventual establecimiento permanente digital, pero solo se quedaron como en esa modificación, un poco a la espera de lo que hubiese ocurrido a nivel OSD o que hubiese ocurrido para poder implementar estas cosas. Porque en el fondo solamente eliminaron el concepto fijo de negocio, podriendo por un lado generar un nexo, pero no generar ninguna regla que atribuyera rentas a ese lugar no fijo de negocios que pudiese estar ubicado en Chile, que podría ser en el fondo lo que le faltaba en comparación a la situación colombiana actual. Y por otro lado, Chile también se destaca porque tiene dentro de sus normas, si se genera este establecimiento permanente, tiene un branch tax, que en el fondo que hay muy pocos, en general los países no lo incorporan, que es que la remuneración de un flujo desde un establecimiento permanente a su head office en otro país está sujeto a impuesto de retención, como si fuese una distribución de dividendo. Entonces no existe una tributación distinta entre una distribución desde un establecimiento permanente o desde una subsidiaria. Entonces, en ese contexto, como en esta situación jurídica de Chile, actualmente Chile está a la espera del Pilar 1. No ha habido una gran discusión técnica ni política al respecto. Chile es un miembro obediente de la OECD, donde no ha opinado mucho, y técnicamente tampoco se ha discutido mucho. Esa es la verdad. Nosotros estamos a la espera de lo que se apruebe con Pilar 1. Se estima, porque no ha habido muchas estimaciones, salvo las de la propia OCDE, que no debería haber un impacto significativo en recaudación, pero se está a la espera totalmente. Maravilloso. Entonces le quiero hacer la misma pregunta a Víctor. Víctor, cuéntanos por favor cuál ha sido la experiencia del Ecuador
en relación pues con este tema, un poco también la misma pregunta frente a Pilar 1 y esa norma específica que entendemos nosotros y que por favor quiero que se la expliques a la audiencia sobre la tributación de operadores de pronósticos deportivos. Muchísimas gracias, Nicolás. En efecto, y quiero hacer una distinción, porque aquí principalmente hemos conversado respecto a Chile, Colombia, vamos a conversar respecto a Estados Unidos, países que son parte y que forman parte de la OCDE. Ecuador no lo es, pero ha implementado ciertas normas respecto principalmente a temas de precio de transferencia y en aplicación a ciertos principios de las BEPS, principalmente para la prevención de la erosión de la base imponible. Pero el Ecuador ha tomado un camino absolutamente distinto con respecto a lo que es impuestos de carácter directo y en este caso en la creación de un impuesto a la renta a los prestadores de servicios digitales de pronósticos deportivos y casas de apuesta en el Ecuador, principalmente estableciendo un impuesto a la renta específico respecto a las utilidades o a los ingresos que estos perciban. Y esto de manera unilateral, específico, considerando que los operadores de pronósticos deportivos son sumamente fuertes y manejan muchísima cantidad de dinero en la economía ecuatoriana. Efectivamente, la apuesta de un Liga Barcelona o de cualquier partido de fútbol, pues es significativo la cantidad de dinero que se mueven a través de estas plataformas. Acordémonos también que el Ecuador desde hace algún tiempo prohibió todo lo que corresponde a casinos y casas de apuestas, pero la Superintendencia de Compañías abrió la puerta para este tema de pronósticos deportivos, deslindándolo de lo que corresponde con una casa de apuesta o una apuesta deportiva. Esto se trató de una manera distinta, estableciendo que estos son pronósticos y que más bien tienen como tal un aspecto técnico en el pronóstico como tal del resultado. Se definió como tal a los usuarios o operadores de pronósticos deportivos a las actividades de pronóstico deportivos, aquellas en las que se le facilita a los usuarios o clientes la oportunidad de pronosticar el resultado de una determinada competencia o actividad deportiva, que no dependa únicamente del azar y que efectivamente, sino de un análisis de probabilidad que esté determinado en que un determinado o deportistas triunfen en base a experticias. Eso es principalmente la definición que tenemos. El objeto del tributo como tal, aquí están los elementos principales del tributo, los ingresos percibidos por operadores de pronósticos deportivos realizados a través de Internet o cualquier otro medio. El hecho generador es la percepción de los ingresos de fuente ecuatoriana por actividades de pronósticos deportivos desarrollados en vivo o a través del Internet y en cualquier otro medio. El sujeto pasivo, en este caso, pues son las sociedades o operadoras, personas naturales y sociedades operadoras de pronósticos deportivos, y la base imponible para determinar este 15% de tarifa del impuesto a la renta será todos los ingresos generados, menos, incluyendo las comisiones, menos del total de los premios pagados, siempre que se haya efectuado la retención correspondiente en ese momento. Como les mencionaba anteriormente, esta tarifa ha sido aplicada al 15%, lo cual podemos encontrar cierto tipo de relaciones con ya alineamientos de impuestos mínimos creados por la OCDE. Y la declaración y pago, todavía no tenemos reglamentación. Cabe mencionar que este impuesto entraba en vigencia a partir del 1 de enero del presente año. Sin embargo, tuvimos una reforma normativa el 20 de diciembre del 2023 aquí en Latinoamérica y seguramente en sus países también pasa lo mismo, pero tenemos prácticamente una reforma tributaria cada año o cada 2 años y efectivamente se eliminó la forma de declaración y pago, con lo cual no tenemos una posibilidad de hacer efectivamente el cobro, por lo cual estamos en pañales, en este caso sí, respecto a impuestos de carácter directo. ¿Qué es importante? A comparación del impuesto al valor agregado, el catastro ha sido emitido por parte del Servicio de Rentas Internas en el caso del impuesto al valor agregado del IVA, pero en este caso los sujetos pasivos que deseen actividad y deseen realizar sus actividades económicas en el Ecuador y prestar los servicios a través de sus plataformas tienen la obligación de registrarse ante la autoridad tributaria. Y en caso de no registrarse o tener un incumplimiento respecto a este registro, tenemos una multa de aproximadamente, de $13,800 y la suspensión de su dirección IP para el ejercicio de su actividad, con lo cual se ha limitado esa posibilidad de que otros actores externos que no se encuentren registrados realicen actividades de pronósticos deportivos en el Ecuador.
Esto es lo que les podría mencionar respecto, este es el único caso, no hemos implementado normas de presencia económica significativa, no hemos establecido per se un DST, como mencionaba Ger, que podría ser para prestadores de servicios digitales, Facebook, Google, lo que fuera, sino que tenemos un impuesto de carácter, un impuesto directo de carácter específico solamente para estos operadores de pronósticos deportivos. Muchas gracias. Misma pregunta para Carolina desde el punto de vista boliviano. Perfecto, gracias, Nico. Respecto al régimen tributario en Bolivia, o sea, mencionar nuevamente que este es un régimen territorial, ¿no? Con relación al impuesto sobre la renta y los servicios digitales, no hay desarrollo en esta materia. No obstante, tenemos en la norma un impuesto que se le llama el impuesto a las utilidades de las empresas beneficiarias del exterior, IUEBE, que tiene una tasa del 12.5% vía retención. Si Bolivia fuese por esa vía, es decir, la recaudación del impuesto vía directa, probablemente sería a través del IUEB. Sin embargo, al día de hoy, ya pragmáticamente, el pago que se hace por estos servicios no lleva a ninguna retención ni cobro de impuestos. Es decir, si Netflix le está cargando al usuario boliviano $10, aparece en la tarjeta de crédito $10 y ya. Entonces, si bien tenemos esto en la norma, no está siendo contemplado y también, como mencionaba antes, vía impuesto indirecto es lo que estaba considerado en el proyecto de ley que pues está todavía en discusión desde el 2021. ¿Qué experiencias puede tomar Bolivia a futuro? Y pues, esto quizá también lo puedo poner, lo vamos a considerar en las conclusiones, pero escuchando a todos mis copanelistas acá, siento que Bolivia tiene mucho camino por recorrer en este tema, ¿no? Y puede tomar muy bien los ejemplos y las discusiones y experiencias que están ahorita sucediendo, por ejemplo, similarmente a lo que podría ser en el caso de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Entonces, fíjense que tenemos un caso bien interesante y es que tenemos 3 jurisdicciones latinoamericanas que han tenido poco o nulo desarrollo en relación con medidas desde el punto de vista de impuestos directos frente a esos temas de la economía digital. Y es bien interesante por lo que viene, por la explicación que le voy a pedir a Zulay que nos haga en relación con esa medida que adoptó Colombia en la última reforma tributaria del año 2022, en donde introdujo las reglas de presencia económica significativa pues, al país, que son normas muy novedosas, que son normas obviamente pues, que tienen implícitas digamos, muchas preguntas, que tienen implícitas muchos retos hacia el futuro, que al mismo tiempo tiene un reto implícito y es la aplicación de Pilar 1 hacia el futuro. Entonces, quisiera pedirte, Zulay, que por favor nos hagas una explicación de qué se trata esta norma para las personas que están en la audiencia y que no han tenido la oportunidad de entrar a estudiar qué es la presencia económica significativa. Nos cuentes, por favor, cuáles son esos riesgos, cuáles son esas ventajas, por qué se dio y finalmente, cuáles son tus opiniones frente a la aplicabilidad práctica que va a tener esta norma hacia el futuro en el país. Sí, claro que sí, y creo que me llama mucho la atención las dos palabras que usas, la novedad y el reto que tienen estas normas. Pues como lo mencionas, estas normas fueron incluidas en la última reforma tributaria aprobada por el Congreso colombiano y en principio lo que buscan es precisamente crear una suerte de presencia fiscal para, en principio, prestadores de servicios digitales y como vamos a ir viendo también dentro de ese universo se incluyen a los proveedores de bienes. Entonces, en últimas, lo que busca es que aquellos prestadores de servicios o proveedores de bienes que cumplan con los criterios para tener una presencia económica significativa en Colombia, se crea ya un criterio de fuente adicional y es que aquellos contribuyentes, aquellos prestadores de servicios o proveedores de bienes del exterior que cumplan con estos criterios, los ingresos derivados de la prestación de bienes o servicios a consumidores colombianos se entenderán ingresos de fuente nacional y van a estar sujetos a imposición en Colombia. Pero
Pero digamos que un poco yendo hacia atrás de la filosofía de esta norma y las intenciones detrás de esta norma, pareciera ser que en un principio la intención sería un poco alinearse con las normas de Pilar 1 en cuanto a que está intentando atacar servicios digitales, en cuanto a que pareciera que quisiera también atacar estos marketplaces en donde se pueden adquirir bienes, pero esa intención no se ejecutó de la forma más afortunada. Entonces, si bien pareciera que quisiéramos alinearnos como país frente a los lineamientos de la OCDE y pues, como país miembro que somos, al momento de la redacción de la norma parece que vamos tomando pasos hacia atrás y nos vamos alejando un poquito más de esas directrices. Entonces, el primer punto en donde creo que puede haber alguna diferencia es que la norma habla en términos generales de proveedores de bienes de forma bastante general y en la forma en cómo quedó redactada la norma, la puerta queda abierta no solamente tal vez al marco objetivo que tenía, el grupo objetivo que tenía tal vez el legislador, que serían estos marketplaces donde puedo comprar bienes, sino que se abre la puerta a todos los importadores de bienes. Entonces, creo que ahí ya nos empezamos a separar un poco de lo que en teoría es el objetivo de Pilar 1. Y el otro punto es en cuanto a la prestación de servicios, pareciera también que quisiera atacar solo servicios digitales, pero de nuevo tenemos temas en la redacción de la norma ya como de técnica legislativa en donde dentro de los primeros incisos de la norma hablamos de forma general en servicios y ya un poco más hacia abajo empezamos ya a hablar y a aterrizar los servicios digitales. Entonces, si bien pareciera que la norma está dirigida a atacar este tipo de servicios, eh, esta dualidad de redacciones y esta falta de homogeneidad en la misma puede abrir ventanas de discusión con las autoridades tributarias y puede generar discusiones de interpretación en cuanto a qué tipo de proveedor es el que le voy a aplicar este tipo de reglas. Entonces, teniendo esto claro, ya les explico un poco más en detalle en qué consiste la norma. Entonces, básicamente lo que señala la norma es que un prestador de bienes o de servicios del exterior puede generar una presencia económica significativa si cumple con dos criterios iniciales. El primero es que tenga una interacción deliberada y sistemática con el mercado colombiano, y en unos momentos hablaré de este punto en particular, y debe tener ingresos superiores a 31.300 unidades de valor tributario, que eso en pesos colombianos son 14.300 millones de pesos aproximadamente, y en dólares son aproximadamente 380.000 dólares. Entonces, este último factor, el factor de cuántos ingresos percibo, pues parece ser bastante fácil de cumplir y no tiene bastante complejidad, pero el segundo factor creo que allí es en donde vamos a empezar a tener las mayores dificultades y es qué se entiende por interacción deliberada y sistemática en el mercado colombiano. Y aquí de manera aún más interesante y para subir el nivel del reto, lo que señala la norma es una presunción, no una definición, sino una presunción. Es decir, la norma entiende que si se cumplen ciertos criterios, se presume que el proveedor tiene una interacción deliberada y sistemática con el mercado colombiano. Entonces, esta presunción también cuenta con otros dos criterios. El primero de ellos es, se presume que tengo una interacción deliberada y sistemática con el mercado colombiano si tengo relación o interacción de mercadeo con clientes ubicados en Colombia, con más de 300.000 clientes ubicados en Colombia. O, aquí ya vamos viendo que pasamos a un O, y es, permito que los precios se visualicen en pesos colombianos o se permite que el pago sea en pesos colombianos. Entonces, aquí vemos que puede también ser muy fácil cumplir este requisito porque aquí vemos que ya sea uno u otro, ya sea el número de clientes o el valor o la posibilidad de poner el valor en pesos colombianos, en esos dos casos
disparo, en conjunto con el criterio de ingresos, dispara una presencia económica significativa. En el caso de poder visualizar los precios en pesos colombianos, pues es bastante sencillo y creo que para todos es bastante familiar que tenemos bastantes plataformas en donde vemos la banderita, seleccionamos Colombia e inmediatamente todo se convierte en nuestra moneda local. Entonces, por ejemplo, este tipo de plataformas y este tipo de servicios, pues fácilmente, sin ni siquiera analizar en detalle el número de usuarios o clientes, cae dentro de la persona. En el caso de los clientes, la regulación emitió algunas definiciones de qué se entiende por clientes, qué se entiende como usuarios, y ya tenemos un poco más de claridad frente a estos dos conceptos. Ahora, ¿qué dificultades prácticas veo yo en este caso? Y es que al tratarse de una presunción, pueden haber cierto tipo de discusiones. Y entonces, la primera es, claro, se trata de una presunción que admite una prueba en contrario. Y entonces, si por alguna razón el prestador de servicios o el proveedor de bienes del exterior cumple con los requisitos, en cualquier caso podría probar en contrario esa presunción y cuáles podrían ser los medios de prueba idóneos para probar esa presunción. Eso por el lado del prestador de bienes y servicios, pero por el lado de la autoridad tributaria también puede existir lo mismo y es, a pesar de que no se cumpla la presunción, la autoridad tributaria podría demostrar en contrario que sí existe una interacción deliberada y sistemática en el mercado colombiano. Y allí también se abre la discusión, bueno, ¿y cómo ellos podrían probar, cómo la autoridad tributaria podría probar que a pesar de que no se cumple con la presunción, en cualquier caso se tiene con una interacción deliberada y sistemática en el mercado colombiano? Puede simplemente tomar la definición que existe de que se entiende por deliberada y sistemática y a partir de eso construir todo un caso en contra del prestador de servicios. Son temas que pues, obviamente aún no están resueltos y que seguramente los veremos poco a poco desarrollados en la práctica y cuando ya vayamos superando los temas más eh, procedimentales, que son los que seguramente en estos momentos están tomando la atención de los prestadores de servicios del exterior y proveedores. Ahora, quisiera un poco explicar cómo funciona el recaudo del impuesto. Entonces, una vez un prestador de servicios del exterior o proveedor de bienes concluye que existe una presencia económica significativa en Colombia, automáticamente, como les explicaba, se activan las normas de fuente colombianas y los ingresos derivados de la prestación de bienes o servicios a clientes o usuarios colombianos se consideran ingresos de fuente colombiana. Y en este caso se determinará si son ingresos de fuente, en este caso se determinará si están sujetos a una retención del 10%, esa es la primera opción que me da la norma, o a elección del prestador de servicios o proveedor de bienes, se pueda registrar como contribuyente de impuestos sobre la renta en Colombia y cumplir con la obligación formal de presentar una declaración en la cual liquidará el impuesto sobre la renta a cargo a una tarifa del 3% sobre el valor de sus ingresos brutos. Y ahora quiero tocar como las problemáticas que he identificado si quieres, Nicolás, te puedes ir una atrás, sobre cada uno de estos mecanismos de recaudo. Entonces, en el caso de la retención en la fuente, el punto aquí es que quien aplica la retención eh, es quien tiene toda la responsabilidad de tomar, de realizar el análisis de la transacción y en últimas la responsabilidad económica e incluso penal derivada de esto pues recae en la gente de retención. Entonces, para la gente de retención, aquellos pagos que si bien en el pasado no estaban siendo sujetos de retención, pues ahorita se vuelve bastante relevante hacer un análisis de los mismos para poder entender si hay que hacer algún tipo de actividad adicional, algún tipo de análisis adicional para determinar si se debe o no se debe aplicar la retención. Entonces, en estos casos, lo interesante es que pareciera que al final del día el agente de retención tendría que hacer el análisis de si
el, el, el prestador de servicios tiene o no una presencia económica significativa, lo cual resulta bastante complicado, porque es quien tiene la información, es el proveedor, no quien recibe el servicio. Entonces, en estos casos, pareciera que lo que va a tener que hacer el agente de retención va a ser construir todo un proceso de due diligence o de un checklist o un procedimiento para lograr documentar correctamente si se hizo o no se hizo correctamente la retención, y ello implicará seguramente obtener ciertas confirmaciones o generar algún tipo de documento que suscriba el proveedor señalando si tiene o no tiene presencia económica significativa, y además de eso, si está o no está registrado como contribuyente del impuesto de la renta, y si además de eso eligió estar sujeto o no a retención. Entonces, aquí pareciera que para la gente de retención, además de la obligación y de la responsabilidad de practicar la retención, pues también se van a crear ciertas actividades adicionales y operativas desde su lado para poder soportar correctamente en esos casos en los cuales se abstenga de hacer la retención, o simplemente puedan tomar una posición conservadora y decir yo le aplico el 10% a todo el mundo. Y en ese último, siguiendo con este mecanismo de recaudo vía retención en la fuente, pues el decreto también estableció unos niveles de prelación en el caso en el que en una misma transacción intervengan uno o varios agentes de retención. Y entonces en el primer nivel está pues aquellos que tengan la condición de agente de retención, es decir, si se trata de una operación B2B, pues seguramente será la entidad colombiana la que practique la retención y haga el análisis correspondiente. Pero en el caso de operaciones B2C, en donde se hagan pagos con tarjetas de crédito, en principio la prelación se la da a la entidad emisora de la tarjeta de crédito. Pero aquí también vuelve a ser bastante retador la forma como se establece la regla, porque señala que son agentes de retención siempre y cuando tengan toda la información correspondiente. Entonces, ¿y cuál es esa información? Todavía no se ha desarrollado claramente cuál debe ser la información, pero seguramente debe ser información de la transacción, de cuál es el servicio, quién lo presta. Y en tercer lugar se encuentran las pasarelas de pago, y señala que a pesar de que están en ese nivel de prelación, esto no obsta para que las pasarelas de pago tengan que brindar la información necesaria necesaria a las entidades emisoras de tarjetas de débito y crédito. Entonces, aquí surge ya también un tema operativo y un reto operativo, y es cómo va a funcionar y cómo se va a apalancar ese intercambio de información de las pasarelas, que son seguramente quienes tienen la información, con las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito, y allí teniendo en cuenta nuestra experiencia en materia de impuestos sobre las ventas, seguramente ahí también vamos a tener unos retos operativos, y también vamos a tener algunos talanqueras en la aplicación de este mecanismo de recaudo. Y finalmente, y el otro mecanismo de recaudo, pues es en principio que el contribuyente se registre, y con esto pagaría la declaración, pero además de eso la norma establece, o mejor, el decreto estableció que se van a tener que hacer unos pagos anticipados bimestrales a una tarifa del 2% sobre los ingresos. Entonces, durante el año fiscal 2024, que es el primer año de aplicación de estas normas, se harán los pagos bimestrales. El primer pago ya tuvo la fecha del 14 de marzo. Serán los pagos bimestrales, y en el 2025 se presentará la declaración tomando el 3% de los ingresos brutos y pues descontando los valores pagados de forma anticipada. Y aquí el tema que quisiera reflexionar es las dificultades o más bien los retos que ha tenido el tema del registro, porque en principio se señalaba que tenía que ser el registro, si yo ya era prestador de servicios del exterior registrado para efectos del impuesto sobre las rentas, tenía que actualizar e incluir la responsabilidad correspondiente. Pero tenemos casos en los que puede que el prestador de servicios o el proveedor de bienes no esté registrado como prestador de servicios del exterior para efectos del impuesto sobre las ventas, y puede ser el caso, por ejemplo, de los servicios de computación en la nube, en donde gracias a la exclusión de IVA no tienen esta responsabilidad,
pero que pueden estar disparando una presencia económica significativa. Entonces, en estos casos, la dificultad que hemos empezado a ver es que pareciera ser que el simple registro con la responsabilidad de renta por alguna razón no funciona y por alguna razón el sistema está atando la responsabilidad de renta a la responsabilidad de IVA y ello puede también estar generando también bastantes retos en cuanto a la decisión de registrarse, pero solo con una responsabilidad. Y si me toca aceptar que tengo que tener las dos responsabilidades en el RUT, después, ¿cómo debería hacer para poder quitar esta responsabilidad de IVA que no me aplica? Y ya ahora sí, mirando al futuro, otro de los retos que he podido identificar es cómo va a ser la interacción de las normas de IVA con las normas de presencia económica significativa y un ejemplo que se me ocurre es en el caso de los marketplaces, en donde se adquieren aplicaciones, se adquieren servicios, se descarga contenido y allí sí que será importante hacer una revisión completa de cómo funciona el modelo del marketplace, cómo se están tomando las posiciones en materia de IVA, no solo del marketplace, sino del proveedor, y cuál va a ser la posición para efectos de presencia económica significativa. Lo anterior porque, dependiendo de eso, puede que existan o no discordancias entre lo que se está reportando como ingreso para efectos del impuesto sobre las ventas. Entonces, por ejemplo, no sé si el marketplace está tomando la posición que reporta todo el IVA de las transacciones que se apliquen en el marketplace, pues de pronto esas transacciones involucran a otros proveedores que para efectos de PES sí la van a reportar como ingresos propios y ahí van a empezar a generarse unas discordancias que va a ser bastante interesante ver cómo estos temas los revisa y los interpreta la autoridad tributaria en futuras discusiones. Y finalmente, dos puntos que quisiera resaltar es, primero, las normas de presencia económica significativa expresamente señalan que las disposiciones de los convenios para evitar la doble imposición prevalecen sobre las normas de presencia económica significativa, con lo cual aún más adquiere importancia y protagonismo los convenios para evitar la doble imposición que tiene Colombia suscritos a la fecha. Y pues el otro punto es de cara al convenio multilateral que surja de Pilar 1. Allí también la norma prevé que en el caso en el que Colombia suscriba un acuerdo multilateral, un acuerdo internacional, cuyas normas resulten, que las normas de PES resulten contrarias a dichas normas, las normas de PES dejarán de aplicar. Y allí lo que pareciera ser es que las normas de PES buscarán que tengamos este criterio de presencia digital o de presencia fiscal hasta que ya tengamos las normas de Pilar 1. Y allí, como lo ha venido anticipando Nicolás y Gert, la posición de Estados Unidos va a ser completamente vital en el futuro de Pilar 1. Pues muchas gracias por tu explicación, Zulay, muy completa. Yo simplemente a modo de resumen me quedo con lo siguiente. Esa es una norma que en realidad es una medida bastante novedosa que busca dos cosas, que es el control y el recaudo derivado de estas operaciones digamos, de economía digital, pero que al mismo tiempo, por la forma como quedó redactada en la ley, por su, digamos, esencia nueva, ¿sí? La falta de regulación y la falta, digamos, de extensa doctrina sobre la materia, pues ofrece muchos retos. Unos retos que se refieren a todo el tema, digamos, de la implementación, a cómo va a ser efectivo el recaudo, cómo se va a efectuar realmente el pago, si es a través del mecanismo de la retención en la fuente o a través de el mecanismo del registro, digamos, con los riesgos y pues también con los issues que presentaba Zulay en su explicación. Al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con esta norma hacia el futuro? ¿Cómo va a ser el desarrollo normativo? ¿Cómo va a ser el desarrollo, digamos, frente a la suscripción de otros convenios para evitar la doble tributación o la aplicación de Pilar 1 hacia el futuro? Y finalmente, algo que no se puede perder de vista, que también explicaba con gran certeza Zulay, ese tema de cómo va a ver esto la autoridad tributaria hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser ese mecanismo de fiscalización?
cómo va a entender la DIAN estas nuevas normas y la aplicación práctica de las mismas, y al mismo tiempo cómo va a ser, que a mi modo de ver, y lo digo por experiencia propia, ese desarrollo doctrinal que va a tener la autoridad tributaria y al mismo tiempo acompañado de lo que se requiere desde el punto de vista normativo, ya sea a través de un decreto reglamentario adicional o a través de otro tipo de reglamentación para ofrecer, que es lo más importante, seguridad jurídica para los contribuyentes colombianos. Entonces, digamos, ato también el último comentario que hace Zulay, es que este tema de la presencia económica significativa, estos temas de los que hemos venido conversando sobre aplicación de Pilar 1, sobre aplicación de medidas regionales desde el punto de vista de impuestos directos e indirectos, pues no se pueden, digamos, abordar sin conocer qué ha pasado en los Estados Unidos. Para nadie es un secreto la importancia que juega Estados Unidos en estas discusiones mundiales, en estas discusiones en donde, digamos, los países más desarrollados, pues por supuesto tienen un peso mucho más importante, y eso, digamos, es algo que uno no puede tapar con una mano. Entonces, quisiera darle la palabra a Carolina para que desde su experiencia práctica, habiendo estudiado en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos y hoy en día trabajando en Estados Unidos, nos cuente cómo ve, digamos, la aplicación de estas medidas de la economía digital, de la aplicación eventual de las medidas propuestas en Acción 1 por parte de los Estados Unidos. Quisiera que también nos explicara un poco el contexto político, por qué las elecciones presidenciales, esta discusión que hay entre Biden y Trump, termina también jugando un papel importante en lo que va a pasar desde el punto de vista de la tributación de la economía digital. Entonces, Caro, te doy la palabra para que por favor desde tu experiencia nos cuentes a todos los que estamos en esta llamada, en esta discusión, cuáles son tus impresiones sobre el particular desde el punto de vista americano. Muchas gracias, Nico. Y sí, de acuerdo, coincido con ustedes que el rol que juegan los Estados Unidos en lo que concierne a Pilar 1 de la OECD es definitivamente clave. Es un tema relacionado tanto con política tributaria y con geopolítica. El convenio multilateral para poder implementar Pilar 1 requiere necesariamente el apoyo y la ratificación por parte de los Estados Unidos. Si no, directamente no va a poder ser implementado, lo que claramente pone en duda el futuro del convenio y todos los esfuerzos que se han llevado a cabo estos años por parte de la OECD, ¿no? Para el tema de BEPS, etcétera. Voy a volver a este punto en unos momentos, pero primero quisiera comentarles muy brevemente sobre el proceso legislativo en materia tributaria en los Estados Unidos. Nuestra Constitución establece que todos los proyectos de ley relacionados con impuestos deben originarse en la Cámara de Representantes, que es como decir la Cámara Baja, ¿no? Que está conformada actualmente por 213 demócratas, 218 republicanos y tenemos 4 vacantes. Una simple mayoría se adquiere con 218 votos. Ahora bien, la ratificación de tratados en materia tributaria requiere 67 votos en el Senado, haciendo que la adopción de Pilar 1 sea un desafío enorme sin un apoyo amplio y bipartidario. Actualmente el Senado, como podemos ver en esas imágenes, es de mayoría republicano, pero solo con 51 escaños. Y solo como paréntesis y para dar una idea en temas de tiempos, Estados Unidos ratificó el convenio para evitar la doble tributación con Chile a fines del 2023. Y es un convenio que estaba en discusión desde el 2010. O sea, por lo que pragmáticamente la ratificación del convenio multilateral de Pilar 1 tiene un camino de subida muy, muy largo. Sin embargo, un punto muy positivo y que es bastante reciente es que el Congreso a principios de marzo, ahora hace un mes, ha tomado un papel más activo sobre Pilar 1. No que no se haya estado hablando antes, ¿no? Los expertos en temas de tributación, gente del Departamento del Tesoro, etcétera, sí estaban, pero ahora han entrado a los políticos a tomar un rol un poco más activo sobre Pilar 1 y han empezado conversaciones sobre Pilar 1, el impacto de los Estados Unidos y para los Estados Unidos. Que el resultado de estas conversaciones lleve a la ratificación del convenio es una historia completamente distinta, pero al menos a nivel político está habiendo mayor acción en este tema, lo que es un paso muy grande considerando el peso que tienen los Estados Unidos en estas negociaciones y la potencial entrada en vigor o no del convenio multilateral de Pilar 1. Entonces, aquí les comento muy brevemente, existe un comité de tributación del Congreso de los Estados Unidos, o el JCT, el que le vamos a llamar el JCT. Es un comité no partidario y es el comité encargado de preparar el presupuesto estimado en todo lo que refiere a legislación tributaria, que es considerada por el Congreso. Este comité emitió un reporte el 5 de marzo de 2024, o sea, hace menos de un mes,
en el que se estima el impacto tributario que hubiese tenido Pilar 1 si hubiese estado implementado en el 2021. Cabe mencionar que este reporte solo se enfoca en 2021, se basa en información financiera pública, declaraciones juradas, 189 reportes país por país, y se identificaron un total de 53 multinacionales extranjeras y 46 domésticas que hubiesen estado bajo el paraguas de las reglas del monto A de Pilar 1. Este comité, para no hacerles larga la historia, corrió 3 simulaciones distintas para tener un número estimado de cuál hubiera sido el impacto a nivel de recaudación o no recaudación. Decidieron irse por la simulación 3 porque de acuerdo a ellos es la que más, es la que estaba más cuidadosamente considerando el tratamiento de las exportaciones e importaciones y fue pues la preferida. Entonces, ¿qué señala este reporte? Que en 2021 la pérdida para Estados Unidos en impuestos federales hubiese sido de 1.400 millones de dólares de haber estado vigente Pilar 1. O sea, ya vimos en números cuál hubiese sido el impacto de haber estado activo Pilar 1. Y solo como referencia, en 2021 se recolectaron 420.000 millones en impuestos federales. Entonces, Nico, no sé si quieres pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y fue, o sea, justamente el 7 de marzo, 2 días después, que se dio a conocer el reporte del JCT y el día en que los miembros del subcomité de impuestos de la Cámara de Representantes discutieron sobre Pilar 1. De nuevo, toda legislación discutida sobre temas tributarios tiene que pasar por este comité. Entonces, por un lado, los comentarios del ala republicana sobre Pilar 1 fueron en la línea que es un mal negocio para los Estados Unidos, prioriza intereses foráneos sobre domésticos, disminuye la seguridad jurídica del país y que el compromiso es poner a los Estados Unidos primero, mantener la soberanía tributaria y no dar el brazo a torcer a demandas globales. Entiéndase lo que la OECD está pidiendo al día de hoy, ¿no? Y por otra parte, tenemos los comentarios del ala demócrata, que también señalaron que existe una preocupación latente sobre el reporte del JCT, el impacto del monto A y los impuestos sobre servicios digitales, los DSTs, ¿no? Que recaen o recaerán sobre negocios americanos, que son directamente los afectados, ¿no? Pero el ala demócrata también considera que las disputas que podrían generarse a nivel de precios de transferencia si Estados Unidos no forma parte del convenio multilateral no sería la vía preferible. Y claramente estar sujetos a más DSTs tampoco sería lo ideal, porque eso nos pone a las empresas en desventaja comercial, ¿no? Lo que sí es común entre ambos partidos, el común denominador, es que los dos consideran que las medidas de los DST son discriminatorias en contra de los Estados Unidos y las compañías americanas. Y hay un apoyo de ambos partidos a la eliminación de estos impuestos. Y si quieres pasamos a la siguiente, Nico. Gracias. Y ahora bien, o sea, ¿qué medidas ya en la práctica se van a tomar frente a estos impuestos, los DSTs, que ya existen y que muy probablemente van a continuar entrando en vigor en más y más países, considerando también que pues ahorita no hay nada fijo, nada concreto respecto al convenio multilateral de Pilar 1? Estados Unidos ha estado peleando contra los DSTs. O sea, reaccionó el 2019 al primer DST, que fue el de Francia, promulgando sanciones comerciales, ¿no? Y continuó con amenazas de sanciones comerciales contra otros DSTs que podían estar que estaban en puertas de entrar en vigor, por ejemplo, el que Canadá plantea o planea imponer en 2024. Sin embargo, al día de hoy hay una tregua, hay una suspensión de estas sanciones comerciales justamente en espera de las negociaciones sobre Pilar 1, que están, o sea, es un tema diario, ¿no? Y esta suspensión, sin embargo, tiene vigencia hasta finales del 2024 y como o sea, bien les acabo de comentar sobre Pilar 1, honestamente yo no creo que vaya a suceder porque necesita el apoyo de los Estados Unidos. En mayo de 2023 se presentó para consideración de la Cámara de Representantes el proyecto de ley 3665 y este proyecto prevé la aplicación de recursos o herramientas contra países extranjeros que tengan impuestos extraterritoriales o discriminatorios, por ejemplo, los DSTs. Pues sin embargo, Estados Unidos, por otra parte, tiene que tener mucho cuidado con este tipo de medidas porque las medidas van de ambos lados, ¿no?
Estados Unidos, si bien puede ser una potencia, y es una potencia, y obviamente, claro, se ve ahorita que tiene el mango del sartén en temas del convenio multilateral, no estaría exento de que también, no sé, Francia le quiera poner medidas para contrarrestar cualquier suspensión o cualquier sanción en temas comerciales, ¿no? Entonces, claramente es un juego de pulsetas al final del día este tema. ¿Qué pasa si más países imponen DSTs? O sea, ¿cuál debería ser la respuesta de los Estados Unidos? Probablemente la respuesta adecuada sería permitir un crédito fiscal para los DSTs, lo que requeriría modificar las regulaciones actuales que no permiten la acreditación de estos impuestos. Tenemos regulaciones finalizadas que se finalizaron en el 2022 y que no contemplan los DSTs. Ese quizás sería una vía, una oportunidad, considerando que probablemente el tema de Pilar 1 no va a seguir avanzando. Si considero que Estados Unidos vaya a abandonar el proceso de la OECD, pues yo no creo que lo haga, pero Estados Unidos justamente está al tanto del poder que tiene respecto a la implementación del Pilar 1. Ahora los políticos están también al tanto sobre esto. Y creo que con esta última audiencia del 7 de marzo han podido ver ya en números, al menos tentativos, el impacto de Pilar 1, que pues como hemos visto, para ambos, para ambos partidos ha sido sorprendente el tema de cuál hubiese sido el impacto en 2021. Entiendo que en la última conferencia de la IFA, Estados Unidos, que se llevó a cabo hace unas semanas en Nueva York, se habló obviamente sobre Pilar 1 y el subsecretario adjunto del Departamento del Tesoro, que es el negociador ahorita ante la OECD, comentó que existen 4 preocupaciones principales que deben abordarse antes de que Estados Unidos se pueda subir al tren de Pilar 1, ¿no? Y estos 4 temas incluyen garantizar que el convenio contenga definiciones satisfactorias de los impuestos a los servicios digitales que se van a retirar y que se deberían evitar como parte del convenio, porque esa es la idea, ¿no? Que de entrar en vigor el convenio no exista DSTs pues en las demás jurisdicciones. Que el enfoque de precios de transferencia, conocido como el monto B, sea sólido y obligatorio. Y también 2 puntos más, uno sobre Puerto Rico, que se ha tratado como parte de los Estados Unidos, y lograr que exista cierto consenso sobre puntos técnicos que al día de hoy no existe sobre el borrador del texto del convenio, ¿no? Pero los 2 primeros son esenciales, que exista en especial el tema de los DSTs. Para además agregarle un elemento o un ingrediente a esta receta que de por sí ya es complicada, tenemos elecciones presidenciales este 2024. Y el hecho de que para la ratificación de un tratado se necesiten 67 votos en el Senado pues yo lo veo casi imposible. O sea, no tengo una bola de cristal, pero veo casi nula la posibilidad de que Estados Unidos ratifique el convenio de Pilar 1, al menos en este año. Tendrían que existir negociaciones muy agresivas ya empezando el siguiente para poder siquiera considerar, pero pues les ponía como ejemplo el tratado con Chile, que ha tardado tantos años, y no es solo por el hecho de Chile, no, es los tratados de por sí acá en Estados Unidos tardan muchísimo tiempo en ser ratificados, ¿no? Lo que sí creo es que para tratar de mitigar cualquier impacto que van a seguir, que van a seguir creándose, ¿no? Porque pues, Estados Unidos puede decir, pues yo voy a empezar a tomar medidas retaliatorias sobre los DSTs, pero las jurisdicciones y bajo el sombrero de su soberanía seguir implementando DSTs, pues Estados Unidos quizás lo más adecuado sería considerar cambios respecto al tratamiento de estos DSTs con relación a las regulaciones sobre crédito fiscal. Esto lo veo un poco más real a que el convenio de Pilar 1 sea ratificado en los Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias a Carolina por esa explicación. Muy interesante ver cómo, pues, digamos, está la situación en Estados Unidos y digamos, cómo el tema político
pues al igual que pasa en nuestros países, al final también termina jugando un papel preponderante en la definición de medidas fiscales hacia el futuro y principalmente en temas de economía digital. Pues bien, ya como nos estamos aproximando al final de esta presentación y nos hemos extendido un poquito más de lo presupuestado, pues quisiera cederle la palabra a nuestros panelistas para que en tan solo unos minutos, en una explicación muy corta, pues nos den sus impresiones, sus conclusiones sobre la temática. Sería interesante que nos contaran un poco cuáles son esos retos que ven en sus jurisdicciones, qué pueden tomar de las demás jurisdicciones. Hemos visto que unas jurisdicciones han dado pasos más agigantados que otros en temas de medidas de impuestos directos, indirectos, hay problemáticas. Entonces, quisiera que empecemos con Chile. Gert, por favor, cuéntanos cuáles son tus conclusiones, tus impresiones sobre lo que hemos conversado y pues esos retos a futuro de la tributación de la economía digital. Gracias, Nicolás. Mira, yo creo que respecto de impuestos indirectos de IVA, me da la impresión que es más o menos común que ha sido un éxito. Ha habido un par de problemas de implementación, pero creo que algo que se debe considerar es que en el fondo, pese a que se consideran servicios digitales y todo el problema surge de la digitalización o de los servicios propiamente digitales, es un paso natural sería que esto se extienda a los otros tipos de servicios, porque en el fondo se vio, la experiencia ha sido que en el fondo todos los servicios deberían ser capturados por estos nuevos sistemas, estas nuevas estructuras de cumplimiento. Y además que no existiría, yo creo, una razón para empezar a distinguir entre servicios digitales versus no digitales. La economía se va digitalizando, de alguna forma no será omnicomprensivo, permitiría espacios de arbitraje entre contribuyentes. Yo lo veo bien problemático desde ese punto de vista. Por otro lado, es claro que en este problema, o sea, el problema que nos estamos enfrentando con la digitalización es un problema global. Y por lo tanto, como un problema global, todos nos estamos enfrentando a esto, todos los países, y existen muchos espacios de aprendizaje entre jurisdicciones. Eso a mí me parece clave. Por el lado de renta, bueno, en Chile está como miembro obediente de la OCDE, está comprometido con Pilar 1, está atento al acuerdo mundial y a su implementación, pese a que se estimaría, no hay cálculos desde el lado de Chile, pero se estimaría que no habría mayor efecto recaudatorio, en el fondo, en términos, podríamos decir, prácticos recaudatorios, no habría mayor efecto. Pero yo creo que hay una deuda pendiente en Chile respecto a esto, porque como dijo Carolina, es muy, o sea, Pilar 1 se demora y probablemente se va a seguir demorando, pero puede ser que eventualmente naufrague. Entonces, esto puede ocurrir ahora, puede ocurrir en un par de años más, esto se puede estirar. Y en el intertanto, nosotros estamos en Chile a la espera de que algo pase. Entonces, no ha habido ninguna discusión interna respecto a y qué hacemos en el intertanto, qué pasa si naufraga definitivamente. Vamos a incorporar un DST, vamos a incorporar una norma de presencia económica significativa como en Colombia. En el caso de Chile, como también dijo Carolina, acaba de entrar en vigencia el convenio con Estados Unidos. Estados Unidos es el país donde está la mayor cantidad de estas empresas proveedoras de servicios digitales. Entonces, toda esa discusión que es súper relevante, que de alguna forma está ocurriendo a nivel internacional, en Chile no está ocurriendo a nivel técnico y a nivel político, por un tema evidentemente de prioridades como locales, pero creo que es un reto y un desafío súper importante que lo tenemos como el elefante en el salón. Muchas gracias, Gert. Víctor, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de Ecuador? Muchísimas gracias, Nicolás. Evidentemente creo que es importantísimo la discusión y conocer las experiencias de los otros países y en lo personal, como comentario final, considero que efectivamente Latinoamérica enfrenta desafíos importantísimos de lo que es tributación de servicios digitales. Eh, Esto amparado en el marco de las acciones del proyecto BEPS, sus pilares correspondientes por parte de la OCDE, y la región ha buscado siempre adaptarse a las directrices internacionales y principalmente de aquellas organizaciones mundiales importantes que lideran la creación de normativa internacional tributaria, principalmente con el fin de asegurarse una justa contribución fiscal de estas empresas grandes o estos monstruos digitales que implica revisar y actualizar pues, la legislación local, doméstica e internacional, pues nos hemos dado cuenta que efectivamente lo que tenemos hoy por hoy como legislación internacional tributaria pues resulta insuficiente. Cabe mencionar que, pero más del pilar uno, y también existen otras alternativas que también deben ser exploradas por países como los nuestros, como los latinoamericanos, que necesariamente no somos exportadores de servicios, sino más bien importadores de estos servicios, como la alternativa de la adopción del artículo 12b del modelo del convenio de la ONU,
aplicar normas DST o aplicar efectivamente una norma de presencia de económica significativa. Esos serán alternativas que deberán ser revisados principalmente, por ejemplo, por parte del Ecuador, que no forma parte de la OCDE y que no se encuentra comprometido con la adopción del Pilar 1. Eso dependerá un poco del gobierno de turno cuando esto llegue a suceder. Sin embargo, creo que este esfuerzo se va a ver complicado por la diversidad económica y jurídica que tenemos todos los países latinoamericanos, que deberán como tal equilibrar la necesidad de atraer las inversiones, eh, garantizando como tal una competencia leal y una distribución equitativa de la carga tributaria. En lo personal, creo que la adopción del Pilar 1 representa un paso sin duda alguna relevante, pero que vemos que puede ser compleja de la adopción, pero queda como conclusión que la normativa internacional pues podría ser insuficiente en la actualidad y necesitamos una necesidad de consenso y coordinación regional para buscar en aras del mejor desarrollo tributario pues, de nuestra región. Muchas gracias. Zulay, ¿cuáles son tus conclusiones desde el punto de vista colombiano? Em, yo creo que si bien Colombia ha sido bastante proactivo en generar reglas y normas que tienen un impacto en la economía digital, no ha sido el camino más afortunado ni el más técnico, con lo cual, siendo un país miembro de la OCDE, estar alineado 100% con Pilar 1 realmente no es una realidad actualmente. Eh, y ya desde el punto de vista de todos los retos operativos que ya hemos mencionado, pues es bastante y me llama bastante la atención los casos de éxito en otras jurisdicciones, como lo ha sido Chile como lo ha sido Ecuador, en donde estos mecanismos de recaudo especiales, en donde se genera una eficiencia de cara al proveedor del exterior, pues sí, nos ponen a Colombia en una posición un poquito menos desventajosa en cuanto a que en el mercado colombiano que el proveedor venga le implica una carga y un nivel de compliance que resulta bastante oneroso en comparación con otros países de la región y creo que en ese punto Colombia tiene que tal vez empezar a revisar cómo puede dar pasos para si bien mantener las normas, porque seguramente pues son normas que generan sumas importantes en el recaudo, cómo lograr hacerlo de una manera más eficiente y reducir al menos los costos administrativos del compliance. Muchas gracias. Y finalmente, Carolina, desde el punto de vista boliviano y americano, que obviamente pues son conclusiones muy diversas, quisiera conocer tu impresión después pues, de oír a todos los demás panelistas. Claro que sí. Bueno, si me pongo el sombrero de Bolivia, definitivamente Bolivia tiene mucho para explorar, tiene muchas oportunidades y muchos ejemplos de los cuales se pueden sacar, como bien decía Zulay, temas que ya están puestos en la práctica, que están ya llevándose a cabo. Siento que el tema de Ecuador podría ser un punto pues, a seguir. Existe, creo que para Bolivia el hecho de que exista ya este proyecto de ley ha sido pues, un pasito. Definitivamente, y al día de hoy la visión recaudadora agresiva de la administración tributaria eh, es, 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 es de conocimiento general en Bolivia y quizás, o sea, y esperando que nadie de la administración tributaria me esté escuchando ahora, pero podría ser esto una buena oportunidad si es que se quisiera implementar mayor recaudación, ¿no? El hecho de que exista en verdad algún lineamiento para el tema de que la prestación de servicios digitales desde el extranjero tributen. Hay mucho por aprender. Bolivia tiene los países vecinos de los cuales se va a amparar. Obviamente Colombia estando pues, a la vanguardia de todo con el tema de PES, por ejemplo, pero creo que un tema similar al de Ecuador podría ser el implementado, ¿no? Que sea a través de las administradoras de tarjetas de crédito. Y ahora si me pongo el sombrero de los Estados Unidos, pues como bien comentaba, finalmente ya a nivel político creo que están cayendo en cuenta cuán importante y cuán relevante es nuestro rol en estas discusiones.
y que si bien tenemos, como decía, el sartén por el mango, em, no podemos perder de vista que Estados Unidos también debería alinearse hasta cierto punto con lineamientos globales porque corre el riesgo de que las mismas multinacionales americanas sean las afectadas si es que los otros países, aún más chicos, pero aún así, empiezan a poner entrada en vigencia de ese test. Entonces, que pues ahí sea cuando se le dé el brazo a torcer a Estados Unidos para modificar las reglas internamente sobre créditos fiscales. Bueno, pues muchas gracias. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Quisiéramos pedirles el favor que si alguno de los asistentes tiene alguna duda, pues nos puede enviar sus dudas al correo que ven ahí en la pantalla, secretaria.tesorería@ifacolombia.com y por supuesto los panelistas más que felices en responder cualquier inquietud que tengan. Aprovecho para darle las gracias a Víctor, a Ger, a Zulay y a Carolina por su participación, por estas explicaciones tan valiosas y nuevamente, pues a IFA Colombia por la invitación. Los invitamos a todos los asistentes a seguir participando en todos los eventos de IFA Colombia y les deseamos siempre lo mejor. Muchas gracias y que tengan un muy buen día a todos ustedes. Gracias, hasta luego. Muchas Buen gracias día. a todos. Muchas Gusto. gracias a todos. Chao.